Estos días estaba pensando en estas verdades que hemos hablado las últimas semanas, los últimos meses, y claro, es muy común que digamos que Cristo vive en nosotros. Incluso les enseñamos a los niños que Cristo vive en el corazón, y después les vamos madurando la idea y pues mostrándoles que no es que viva en el músculo, sino que es parte de nuestra vida. Hemos estado madurando en esta verdad, que habitamos en Cristo, que estamos en Cristo, pero también a veces llegamos a pensar que bueno, allí Cristo es como el espacio o el aire, y yo estoy ahí metido, pero yo sigo siendo yo. Es decir, chévere, me arrendó una habitación en su edificio o en su casa, y yo me metí a vivir ahí en esa casa, pero yo sigo siendo yo. Y ni a una manera de verlo, que Él está ya en el sanalejo de mi corazón, ni en que yo estoy habitando una habitación de su casa, es lo que la Biblia nos muestra. Y hemos estado también revisando algunos versículos que nos señalan un poco más lo que es esta verdad. Y me pueden ayudar con 2 versículos, por favor, Marinita. Ya los hemos estado reflexionando, hemos estado mirando en semanas pasadas. Lo que pasa es que creo que no lo tengo en mis diapositivas de hoy, ninguno de los 2. Una es primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. En los versículos anteriores, Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto que pues quien se une con una ramera, uno es con ella, porque se hacen un solo cuerpo, y termina diciendo este versículo, el versículo 17, ya ahora sí entrando a esta verdad que es la que nos en la cual debemos entrar. A veces en la verdad de la ramera y no nos vamos a la verdad principal, que es esta. Pero el que se une al Señor, ¿qué? Se hace uno con Él. No es que Dios entra o Cristo entra a habitar un pedacito de mí, ni que yo entro a habitar un pedacito de Él. Se hace uno con Él. Y la otra, el otro texto, por favor, Marinita, es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, para tener el contexto, aunque solamente nos vamos a centrar en el final del versículo 4. Versículos 3 y 4. Dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido ¿cuántas cosas? Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, no nos dio un manual de instrucciones, que a veces vemos la Biblia simplemente como un manual de instrucciones. No, nos ha concedido todas las cosas, todo lo que necesitamos. ¿Y cómo hizo eso? Ahora sí dice el versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, es decir, porque somos tan disciplinados que logramos escapar de los malos consejos, de las tentaciones, de los vicios, de las malas prácticas. No, lleguen a tener ¿qué? Parte en la naturaleza divina. Es decir, que la naturaleza de Dios está allí, está en nosotros. ¿Somos dioses? No. Pero es la única manera que podamos escapar de todo lo que hay en el mundo. Como veíamos en primera carta a los Corintios, siendo uno con Él, y acá nos lo dice Pedro, participando de la naturaleza de Dios, es decir, siendo uno con Él.
Gracias, Marinita, voy a pasar a mis diapositivas. Muy amable. Entonces, traje dos ejemplos que nos ejemplifican lo que es estar en Cristo, que Cristo esté en nosotros, ser un solo espíritu con Él o participar de la naturaleza de Dios. Y esto simplemente a manera didáctica. Vamos a suponer que esta agüita somos nosotros. Y un día Dios, por medio de Jesucristo, se atraviesa en nuestro camino. Y después de todo este proceso que hemos hablado, del llamamiento de Cristo, de la regeneración, de la redención, bueno, de todo esto que hoy no vamos a hablar, simplemente llegamos a ser uno con Él. Él en nosotros y nosotros en Él. No es que una partecita de nosotros está habitando en Él. No es que Él entra a vivir en una partecita de nosotros. Es que somos un solo espíritu. Participamos de la naturaleza divina. Hay una mezcla. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso, cuando le digamos a nuestros niños y les enseñemos, y claro, para que un niño vaya entendiendo que Cristo viene a habitar en su corazón, debemos irle mostrando que no simplemente es que está habitando en un pedacito, sino que Cristo ya es parte de Él, y Él es parte de Cristo, y ya es Cristo el que va a comenzar a manejar su vida. Y eso es lo que hemos hablado de morir en la cruz del Calvario con Cristo, ser uno con Cristo, que es lo que nos dice Colosenses, que es lo que nos dice Romanos. Ser uno con Cristo en el momento que morimos con Él en la cruz del Calvario. Sucedió 2000 años, pero se hace efectivo en el momento que creemos. Morimos con Él en la cruz del Calvario, somos sepultados con Él y resucitamos en Él y con Él. Y allí es cuando somos así. Pero nos dice también, hemos estado mirando estas semanas, que tenemos que ir muriendo día a día, o que Él nos va matando día a día. ¿Para qué? Para que Él se haga evidente en nuestras vidas. La función, o para lo que fue creado el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es para que nos reunamos. La reunión es una parte del equipamiento o de cómo nos equipa Dios. No es para que oremos. La oración es una manera como el Señor está alimentándonos y está doblegándonos. No es para que tengamos prácticas religiosas. Es para que Él se evidencie, para que cada día, como dice Efesios 4, del 11 al 16, para que cada día crezcamos conforme a la naturaleza de Cristo y Él sea más evidente, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Es decir, reuniones sin evidenciar a Cristo, oraciones sin evidenciar a Cristo, lectura de la Biblia, prédicas, sermones sin evidenciar a Cristo, son prácticas religiosas. Pero si todo esto es la manera como Dios está actuando en nosotros, fundidos en Él y Él en nosotros, cada día Él va a ir matándonos. ¿Para qué? Para que seamos como un guante. Guante, toma esa botella. No la puede tomar. ¿Por qué? No quiere. Puede ser que no quiera. Pero si el guante, que es un guante y está muerto, tiene una mano adentro viva, ya el guante no opina, no dice quiero o no quiero tomar la botella, simplemente hace lo que la mano haga y toma la botella porque la mano quiso tomar la botella.
Morir es cada día ser más guante y menos nosotros, para que Cristo sea el que actúe en nosotros y se evidencie Él. Ahí hay un guante. Cuando me lo pongo, no es el guante, es mi mano actuando a través del guante. Eso es el cristianismo. El cristianismo, la vida en Cristo, no son reuniones, no son oraciones, no son predicaciones. Es evidenciar a Cristo, porque primero somos un solo espíritu con Él, somos partícipes de la naturaleza de Dios, y cada día vamos muriendo para que Él sea el que actúe y no nosotros. Por eso, cada día, o la manera como se glorifica a Dios, es que Él actúe en nosotros. No que digamos gloria a Dios cada 3 minutos, no que digamos que la gloria sea para Dios, yo lo digo, pero eso no es glorificar a Dios. Esa es una expresión que nos recuerda que hay que glorificar a Dios, pero glorificar a Dios es ser uno con Él, un solo espíritu, que la naturaleza, ser partícipes de la naturaleza de Dios y que Él actúe en nosotros. Este guante es un guante. Cuando yo me lo pongo, está no me gusta usar esa palabra, pero la voy a usar para que entendamos. Estaría glorificándome a mí, porque está diciendo yo hago lo que hace Él, no lo que yo quiera hacer, no lo que a mí me interesa hacer. Esa es la manera de glorificar a Dios. Quería, como siempre lo hago antes de iniciar el tiempo de reflexión, que pensáramos un poquitico en esto. Yo creo que lo vamos a volver a hacer en algunas semanas, para tener claro que ya no estamos separados de Cristo, que si nos encontramos acá como un guante que trajeron y tiraron allí, no estamos glorificando al Padre. Pero si estamos acá porque estamos siendo partícipes de la naturaleza de Dios, y Él es el que nos está moviendo y actuando a través de nosotros, entonces sí, estamos haciendo lo que Él quiere, Él evidenciándose en nosotros. Vamos a continuar, estamos con la primera carta a los Corintios, y vamos a continuar, ya no recuerdo ni en qué versículo quedamos la semana pasada, pero voy a ir rápidamente los primeros versículos del 14 al 18 y después ya vamos a ir más lentamente, porque creo que íbamos en el 18, si no estoy mal. Señor amado, te entregamos este tiempo, Señor. Eres tú, no nosotros. Tú guías, tú diriges, Señor. Nosotros simplemente, Señor, estamos esperando con fe que tú te evidencies, Señor, que nos mates cada día para que tú seas evidente en nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien recuerda algo de la iglesia de Corinto? Hubo muchos problemas, desunidos. ¿Qué más pasaba en la iglesia de Corinto? Había bastantes situaciones. Sin embargo, cuando Pablo les habla, exactamente, les dice, ustedes están en Cristo, pero hay una situación que hay que revisar, porque la maduración que deberían tener no se está viendo. Hay algo que está allí, algo que está tocado, y les ponía el ejemplo de un bebé al cual comienza a crecer solamente una oreja, con el tiempo va a ser una oreja grande con un bebé pequeño, ¿no? Entonces ya es deforme, y era lo que le estaba sucediendo a la iglesia de Corinto. No estaba madurando,
en Cristo como debería madurar. Entonces, se supone que todavía estamos en el mes de Biblia y no sé cómo iría a ser porque posiblemente no alcance a terminarlo este año. Creo que me van a quedar faltando dos enseñanzas, pero bueno, el Señor nos irá guiando. Les decía que vamos a ir a partir del versículo 14. Dice así: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a otro. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? ¿Alguien lo recuerda? Exactamente. Los de esta iglesia se estaban identificando con ciertas personas. Yo soy un seguidor de este, yo soy un seguidor de aquel. Y ahí es donde están evidenciando algo que está andando mal en esta iglesia. Y por eso dice, doy gracias a Dios que no bauticé a tantos, porque si hubiera bautizado a muchos, entonces estarían diciendo que yo estoy haciendo proselitismo, para que me sigan, para que voten por mí. Menos mal que no lo hice, es lo que está diciendo él. Gracias a Dios que no hice nada de esto. Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes. Y les puse allí, de otra traducción, discursos propios de la sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo se hace vana la cruz de Cristo? Esto lo veíamos hace 8 días. Ahí lo dice. ¿Sí? Cuando adornamos, ¿verdad?, el mensaje de Cristo, cuando son las palabras elocuentes. Por eso, como veíamos hace 8 días, no son las palabras ingeniosas las que realmente van a llevar a la persona a que Cristo obre en la persona. No son las grandes, como nos dice Sadi, las grandes testimonios de lo que Dios ha hecho conmigo. No, es simplemente el Evangelio, no los adornos que le pongamos al Evangelio. Y recordábamos un texto que está en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, que si nos va bien alcanzamos a llegar a él hoy, pero de pronto no. Al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué era lo único que le importaba a Pablo? Que Jesucristo fuera visto, que Jesucristo fuera la esencia de él, que todo lo que rodea su mente, su corazón, su vida, sea Cristo. El resto no importa. No quiero saber nada más de eso. Estando entre ustedes, con todos estos comentarios que hay, con todo este ambiente que tienen ustedes, en los cuales están mirando a las personas, yo me propuse no saber nada. Solamente me interesa saber de Cristo. ¿Pero de Cristo cómo? Crucificado. Como esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar, el capítulo 2, versículo 2, posiblemente hoy, o si no de hoy en 8, entonces vamos a dejarlo para después. Pero pues esto, Pablo no quiere sino de Jesucristo, y no de Jesucristo resucitado, sino de Jesucristo crucificado. ¿Por qué no el resucitado sino el crucificado? Eso tiene una verdad bien maravillosa detrás de esto. Vamos al versículo 18, ahora sí, ya para entrar en lo que vamos a ver hoy. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y los que se pierden escuchan la palabra de la cruz y ¿qué dicen? Se burlan. Pero usted cree en eso. Usted todavía cree en esas fábulas de la Biblia. Usted cree que un hombre colgado de un madero es todo lo que usted dice que es. Y en últimas, ¿alguien iba a decir? Últimas, cuando nos escuchan, dicen algo así:
O así no nos lo digan, lo piensan. Esta gente es absurda, ignorantes, locos. ¿Cómo pueden pensar que lo que dice la Biblia es verdad? Volvamos al versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y para poder entender mejor lo que está diciendo aquí Pablo, pues la misma Biblia nos tiene que explicar. Por eso fuimos a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y la primera parte nos dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, Dios les dio vida en unión con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Pero lo que nos está recordando acá es que nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos. Nosotros no simplemente éramos unas personas tan pecadoras, tan malas, tan horribles, con tantos problemas que yo quiero que Dios me los solucione, que Dios me saque de los vicios, o que Dios me saque de las peleas, o que Dios me saque de esta situación, o que Dios me dé un mejor trabajo, o que Dios me sane esta enfermedad. Lo que realmente es importante es que cómo está una persona cuando nace. Bueno, cuando es concebida, ¿cómo está? Muerta. Cuando nace, ¿cómo está? Cuando va creciendo, ¿cómo está? Como que no lo creen mucho. Cuando está concebida, ¿cómo está? A ver, digan, a ver, no lo digan porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Está muerta, díganlo. ¿Cómo? Miren, si no lo creen, les miro a cada uno de ustedes a los ojos. Cuando nos concibieron a ustedes y a mí, estábamos muertos. Cuando nacimos, ustedes y yo estábamos muertos. Exactamente. No es que es que éramos pecadorcitos, erráticos, mala suerte. No es que necesitábamos un Dios que nos solucionara los problemas, no, es que estaban muertos. Muertos, cuando ustedes estaban muertos. Efesios 2:1, ¿me regala alguien que me lea Efesios 2:1, por favor? Cualquiera. Él les dio vida a ustedes que estaban ¿cómo? Muertos. No heridos. Muertos. ¿Y cómo nos dio vida? En unión con Cristo. Fuera de Él no hay vida. La vida la da Cristo en unión con Él. En unión con Él. Fuera de Él no hay vida. Él no nos da vida a control remoto. Él no nos da vida porque somos unas personas que oramos mucho, o porque leemos mucho la Biblia. No es a control remoto. No es, Sadi es una persona que nunca falla el grupo en casa, a control remoto, ¡chum!, tiene vida. No, Sadi y cualquiera de nosotros tiene que ser uno en espíritu con Cristo, ser partícipe de la naturaleza de Dios para pasar de muerte a vida. No es a control remoto, es en Cristo. En Cristo. Voy a volverme. Nos les dio vida en unión con Cristo. Así y solamente así. No hay otra manera. No hay religión, no hay persona, no hay pastor, no hay denominación que pueda pasarnos de muerte a vida. Es en unión con Cristo, únicamente en unión con Cristo. Continúa el versículo 14.
tengo esto, yo no recordaba que había puesto esto. Entonces es allí, es en unión con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En la cruz del Calvario nos hace uno con Él. No es que estemos un pedacito de nosotros en Él, ni un pedacito de Él en nosotros. Una sola substancia, copartícipes de la naturaleza de Dios. Ahora sí sigamos con el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y esto es lo otro que tenemos que recordar. Él cancela el documento de la deuda clavándolo en la cruz. Él lo que hace es que la cruz no solamente nos incorpora a Él para darnos vida, sino que nos sustituye para pagar la deuda. Pero como lo hemos dicho varias veces, de nada le sirve el perdón a un muerto. Si no tengo vida, si no me incorporó a Él, si no estoy acá, cojamos el guante, más fácil. Te perdono, guante. Pero si sigue siendo un simple guante, pero si además Cristo, bueno, la mano está en Él, es diferente. No es simplemente el perdón. Es que el gran problema es que cuando Adán pecó, lo primero que perdió fue ¿qué? Lo primero que perdió fue ¿qué? La vida. Si comes de este fruto, ciertamente serás pecador. Morirás. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Por eso necesitamos morir cada día para ser como un guante donde Cristo se evidencie, Él sea el que maneje nuestra vida. Si no, no hay gloria para Dios. No la hay. Gálatas 2:20 nos vuelve a recordar lo mismo desde otra perspectiva. Estoy crucificado con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Soy un solo espíritu con Él. Él y yo somos una sustancia, café diluido en el agua. Estoy en esa sustancia, habito en esa sustancia, opero en esa sustancia. Me une a Él en la cruz. Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Soy un simple guante. Es Cristo. ¿Cristo qué? Que vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en el guante. La vida que ahora la vivo en el guante, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toma mi lugar en la cruz y paga mi deuda. Con esto ya redondeamos 18 y seguimos ahora sí 19 y 20. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Wow. Imaginen lo que está diciendo eso. ¿Por qué la
sabiduría del mundo es necedad. ¿Por qué? Dice el versículo 21, no sé por qué me quedó acá mal, vamos a leer desde el 21 porque el 20 ya lo leímos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar los que creen. La inteligencia racional humana, la sabiduría de este siglo, los conocimientos de hoy, no pueden entender las verdades espirituales. Las personas se acercan, escuchan lo que dice la Biblia y dicen, no entiendo nada. Lo que usted me quiere decir es un absurdo para mí. Y el versículo 21, en otra versión, lo dice de una manera espectacular. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante la sabiduría humana. Le agradó salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aunque este mensaje parezca una necedad. ¿Se trata de ser inteligentes? ¿Se trata de ser muy pilos, de tener un coeficiente intelectual muy alto, de haber pasado por muchas carreras universitarias? No, nada de eso. ¿Por qué? Como lo vamos a ver más adelante, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Cómo es que entendemos? Porque tenemos unas neuronas muy desarrolladas, porque nos alimentaron bien de chiquiticos, porque nos mandaron al mejor colegio. ¿Fue por eso? Entonces, porque hemos recibido el Espíritu de Dios para que entendamos. Por eso una persona no necesariamente con grandes títulos y que puede argumentar muy bien y que puede desarrollar una idea y que puede ser muy buena para las matemáticas o las ciencias o la filosofía, necesariamente va a poder entender lo que dice la Biblia, porque no se entiende racionalmente, sino que es el Espíritu que procede de Dios el que hace la obra para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. No somos nosotros las personas más sencillas en un grupo en casa. No necesitamos venir acá a escuchar a alguien con un micrófono. Simplemente el Espíritu Santo en una casa, en una reunión, en una oficina, yendo a la palabra, leyendo, escudriñando, Él nos va a mostrar lo que Dios nos ha concedido. Es Él. No necesitamos seres humanos. Él ha dispuesto, sí, ha llamado personas para capacitar, pero es Él el que da el entendimiento, no los hombres, no los seres humanos. Versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué le decían los judíos a Jesús? Muéstranos, a ver qué puedes hacer, a ver si creemos en ti. Tanto que Jesús se enoja. Bueno, no vamos a recordar el texto, pero ¿qué buscaban los griegos? Eran adictos a la retórica griega, les fascinaba que les argumentaran. Los sofistas estaban de moda. ¿Dónde hay un sofista para ir a escucharlo?
pero no era la manera en que Dios iba a obrar. Porque la vida en Cristo no se alimenta pidiendo milagros. Vez tras vez vimos cómo Jesús hacía milagros y después le daban la espalda. Alimenta 5,000, bueno, sabemos que eran muchos más, algunos dicen que pudieron ser más de 14,000. Y al final, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedaron al final? La de los 5,000. No, quedaron los 12. Que le dice, y ustedes si quieren irse, pues también váyanse, les dice. ¿No? ¿Recuerdan cuando Jesús sana a 10 leprosos? ¿Cuántos quedaron? 1. Mire, la vida en Cristo no se alimenta pidiendo milagros ni viendo milagros. No. Qué chévere cuando vemos milagros, y sobre todo cuando es para nosotros, ¿no? Cuando aparece aquel trabajo que pensábamos que no iba a aparecer, cuando nos sanamos de aquella enfermedad que pensábamos que no nos íbamos a sanar, espectacular. Pero eso no es lo que alimenta la vida en Cristo. No es eso. La vida en Cristo no se alimenta con erudición doctrinal. Estudiemos, capacitemos. Si pueden ir a un instituto bíblico serio, háganlo. Por internet hay muchos. Pero eso no es lo que alimenta la vida en Cristo. Eso nos da herramientas, pero eso no alimenta la vida en Cristo. No, esa no es la manera. No podemos engañarnos. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 23, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y mire que no dice resucitado, crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Cuando los del camino, los seguidores del camino, los nuevos nacidos, los resucitados en Cristo, predicaban, los judíos quedaban asqueados, no les gustaba. Y los griegos comenzaban a analizar estas palabras y decían, ¿qué es esto? Porque para los judíos era ofensivo que les dijeran que el Mesías que habían estado esperando por tantos siglos había terminado en la cruz. No, no digas eso. ¿Cómo puede ser posible que estés diciendo que Dios se hizo hombre y que termina en una cruz, en un madero de maldición? Eso es ofensivo. Pero para los griegos, los eruditos, lo escuchaban y lo único que podían decir, esto es muy loco. Esta gente lo que está diciendo no tiene ningún sentido. Están diciendo que Dios se hace hombre. Ellos pensaban en sus dioses poderosos, Zeus, Diana, todos ellos, que buscaban el poder, que buscaban ser engrandecidos. Dicen, ¿y ustedes nos quieren decir que ese hombre colgado de un madero es Dios? Eso es muy loco. Cuéntenme otra. Eso no tiene sentido. Pero ¿qué nos importa lo que piensen los judíos, lo que piensen los griegos? Eso no nos tiene que importar. A veces estamos muy cargados, ¿no? ¿Qué pensará el vecino de lo que yo dije? ¿Qué pensarán mis compañeros de oficina en lo que yo creo? ¿Qué pensará mi familia, mis familiares? Que yo amo a Cristo. ¿Qué pensarán?
Por eso Pablo nos termina diciendo en el 24, sin embargo, para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? La iglesia. Hemos sido llamados. ¿Hemos sido llamados para qué? Para ser uno en espíritu con Cristo, para habitar en Él, para que Él habite en nosotros, para glorificarlo, para evidenciarlo, para operar en Él. Para los llamados, y ahí sí no importa de dónde vengan, no importa de dónde vengan, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que aquí podemos estar un grupo de judíos, de griegos y de llamados, aunque estemos en este recinto. No estoy diciendo que lo seamos, estoy poniendo un ejemplo, por favor. Después podemos entrar en entender más las cosas. Y aquí podríamos estar unos judíos que dicen, no, pero sí, Cristo, Dios Todopoderoso, fue a la cruz, no, eso está como rara esa enseñanza. O un griego que dice, no, esto es muy loco lo que creen estas personas, pero bueno, desde chiquito me dijeron que viniera acá, pues acá yo me siento y escucho. Pero si somos llamados, el poder de Dios actúa en nosotros, ha cambiado nuestras vidas, y la sabiduría de Dios se ha hecho evidente en nosotros. Nos quedan todavía unos minutos. En conclusión, Cristo para los llamados es ¿qué? Poder, dinamis, dunamis, como lo dicen algunos, poder de Dios. Poder de Dios, ¿para qué? Para ponernos en Él, para que Él esté en nosotros, para hacer una sola substancia con Él y en Él. Una sola substancia, un espíritu con Él. Eso es lo que somos. El poder de Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Pero también el poder de Dios nos da vida, porque Cristo es el Espíritu que da vida. Fuera de Él no hay cafecito con agua, no hay tinto. En Él es que hay vida, fuera de Él no. Es en Él que hay vida. Versículo 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Exactamente. La locura, lo que parece tontería, es más sabia que el inteligente más inteligente. Y esa debilidad de un hombre crucificado es tan poderoso que da vida a los muertos. Wow. 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Miren, el llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y aquí creo que nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Qué tan importante es para nosotros demostrar a otros
que somos importantes, que somos fuertes, que somos inteligentes, que somos estudiados. Si eso es muy importante, o si todavía es muy importante, cuidado. Puede ser que el guante esté queriendo actuar solo. Pues está muerto. Porque el guante no es el importante. El importante es la mano que maneja el guante. Si te consideras fuerte, noble, sabio o poderoso, cuidado, cuidado. Eso va para mí primero. Mi primero. Cuidado. ¿Por qué? Dios ha escogido lo necio, lo débil, lo vil y despreciado. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo, a pesar que era un gran teólogo, a pesar que había nacido, que era hebreo de los hebreos, que había estudiado con Gamaliel, todo eso lo consideró como un poquito más fuerte, estiércol. Eso no es lo importante para nosotros. Chévere, si tuvimos la oportunidad de estudiar, chévere, si tenemos una cuentica bancaria más o menos decente, chévere, si podemos, no sé, ayúdenme con algo, mostrar algo, bueno, pero eso no puede ser lo importante. Eso es basura, estiércol. Estiércol. Porque si yo sigo creyendo que soy algo, estoy diciéndole al Señor, grabéseme, que te mire, porque soy algo. ¿Qué harías tú sin mí, Dios? Dios no nos debe nada a nosotros, nada. Él ha escogido lo vil, lo menospreciado, porque tenemos que vernos así, así. Eso es lo que somos. Y termino. Logramos terminar el capítulo 1, qué bien. Versículos 30 y 31. Pues consideren, hermanos, ese no es, 30 y 31. Pero por obra suya están ustedes, ¿dónde? En Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. El que se las quiera dar de algo, no se las dé de la cuenta bancaria o del carro que tiene o de la casa que tiene o de los títulos académicos que tenga o del apellido que carga. No. El que se las quiera dar, ¿de quién se las da? De que está en Cristo, en el Señor. Eso es lo que nos tiene que llenar. Soy del Señor, estoy en Él, Él está en mí, soy un solo espíritu con Él. Soy partícipe de la naturaleza de Dios por la obra de Cristo en mí. Eso es lo que me tiene que llenar. De eso es que se me tiene que llenar la boca, para darle la gloria a Él, no para dármela yo. En Cristo, con esto terminamos, en Cristo, Él se hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos sabios porque estamos en el sabio y el sabio está en nosotros. Somos justos porque estamos en el justo y el justo está en nosotros. Somos santos porque estamos en el santo y el santo está en nosotros. Y hemos sido redimidos porque hemos sido pagados por aquel que redime. Y estamos en el que nos ha redimido. Amén.